Hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy Maggie Advíncula y me da mucho gusto que estén otra vez por aquí. Hoy estoy en Utah. Estoy visitando a mi madre, que está un poquito delicada de salud, y estoy hoy en la casa de mi hermana. Pero igual quería hacer el video y agradecerles a todos los que me apoyan y que me dejan lindos comentarios. Muchas gracias. Bueno, esta semana estaremos estudiando, o ya deben haber estado estudiando, Doctrinas y Convenios, sección 37 al 40. Y están tan bonitas estas secciones, tienen tanto que enseñarnos, especialmente la 38. De verdad que creo que porque estamos en una época muy interesante en el mundo y en la iglesia, la 38 para mí fue algo nuevo. Aunque la he leído varias veces y tenía un montón de cosas que había marcado y subrayado cuando había estado en la misión y cuando había estado estudiándola, pero esta vez fue como que me quitaron el velo y pude ver cosas muy interesantes. Espero que ustedes también lo hayan podido ver. Entonces, quisiera preguntarles algo. Quisiera que me dejaran en los comentarios si alguna vez ustedes han tenido que hacer un sacrificio más grande que lo que ustedes podrían imaginar. Es como esos sacrificios que uno dice, no, yo no creo que yo voy a poder, pero entendemos que hay ciertos sacrificios que tenemos que hacer por el reino de Dios y los hacemos, y después nos damos cuenta que fue para nuestro bien. Entonces, si alguna vez en su vida han hecho esa clase de sacrificios, podrían dejármelo en la cajita de comentarios, por favor. ¿Qué clase de sacrificio fue ese? También esta semana estudiamos, estudié un poco la vida de José Smith y la vida, especialmente un libro llamado La vida de José Smith por Mamá Lucy, o por Lucy Mack Smith. Es un libro espectacular. Muchas de las historias que ella cuenta ahí son cosas que solamente del punto de la vista de una mamá uno podría saber. Y también hay muchas cosas que podemos llegar a conocer de toda la familia Smith y de Papa Smith del punto de la vista de una esposa. No lo pude encontrar en español, pero creo que me voy a dar a la tarea de traducir pedacitos y ir poniéndoselos por si acaso no está en español. Se me hace imposible que no esté, pero lo busqué y no lo encontré. Bueno, las secciones son, como dijimos, la 37 a la 40. Hay cosas súper lindas, historias espectaculares en el libro de Santos, en Revelación de Contexto. Sigan leyéndolo. Y la palabra de la semana va a ser sacrificio. Entonces, saber qué significa eso, qué significa en realidad sacrificar, porque a veces pensamos que en realidad estamos sacrificando algo, pero no es un sacrificio en realidad, porque estudien lo que quiere decir sacrificio y luego hablamos de eso. Y el versículo de poder, esta semana fueron tantos los versículos que encontré que me dejaron, mejor dicho, emocionada. Entonces creo que lo voy a dejar a la descripción de cada quien, que me comente cuál es su versículo de poder, cuál es el versículo que vieron y que dijeron, este versículo totalmente embargó mi corazón. Ahí se los dejo de tarea para que me lo comenten, ¿no? Ok, entonces, si tienen sus cuadernos, sus lápices, sus libros, aprendamos juntos. Ok, empezando con la sección 37. Esta sección 37 llega porque sabemos que José Smith en este tiempo está traduciendo la Biblia, y muchos piensan, bueno, la está traduciendo directamente de egipcio, de hebreo, del idioma en el que esté. En realidad, aquí se usa la palabra traducción, pero al traducir algo también quiere decir como que lo estás poniendo en un idioma más moderno, o en un idioma
que vaya más con la temporada, ¿no?, en el que estamos. Y es lo que José Smith hace. Él en realidad está recibiendo información. Él está leyendo la Biblia porque se está esforzando por entender y conocer mejor a Cristo. Y está estudiando la Biblia detalladamente. Y al estudiarla, pues él y los otros hermanos que la están estudiando con él, los otros líderes de la iglesia en ese momento, salen preguntas. Entonces, José Smith ya sabemos que nos ha enseñado cómo es que a dónde vamos cuando tenemos preguntas. Entonces él va al Señor y le pregunta: Padre, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y se le va diciendo qué es lo que cada cosa quiere decir. Y ahí es cuando viene la traducción, ahí es cuando viene el conocimiento. Y más encima sabemos que es un profeta. Entonces los profetas reciben revelación y tienen el don de interpretar. Entonces hay ciertas escrituras de la Biblia que se contó solamente un pequeño contexto, pero no sabemos qué pasó antes o después de la historia que se escribe. Entonces eso es lo que José Smith recibe, y lo podemos ver en la perla de gran precio. Pues en este momento está él más que todo traduciendo Génesis, pero lo que pasó antecitos de Génesis. Entonces vemos Moisés, ¿no? Y habla acerca mucho también del pueblo de Enoc. Y todos sabemos cuál es la historia del pueblo de Enoc, ¿no? No eran un buen pueblo, no era un pueblo perfecto, pero a través de seguir al profeta Enoc, se convierten en aquel pueblo perfecto, de un solo corazón y de una sola mente, y se perfeccionan a tal grado que son trasladados. El Señor viene por ellos. Entonces eso es lo que están estudiando, y a mí no se me hace casualidad. Yo sé que el Señor permitió que José Smith estudiara esto, estuviera en el proceso de traducción de esa parte de la Biblia, porque estaba preparando a sus santos para lo que viene y lo que vemos que sucede. Entonces ellos están en esa traducción, y vienen muchas preguntas. Entonces hay mucha persecución en la iglesia, a todo lo que es Nueva York. Tenemos a Papa Smith, que lo metieron a la cárcel ya como por un mes, porque comienzan a hacer problemas ahí de un dinero que le deben. Y bueno, es súper interesante las historias, que las pueden encontrar en los santos. Pueden encontrar esas historias en Revelaciones en Contexto, en el libro que les digo de la historia de José Smith por Lucy Mack Smith. Háganse de todo lo que puedan estudiar de historia, pero recuerden una cosa: siempre que sea historia que esté respaldada por la iglesia, porque también tenemos muchas historias que personas que quieren destruir la iglesia le van a poner, como diría un mexicano, más salsa a sus tacos. Entonces ellos le ponen los detalles que ellos quieren para desviarnos. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. A José Smith se le dijo que de él iban a hablar bien y mal, y que su nombre iba a ser conocido para bien y para mal por todo el mundo. Entonces tengamos esto en mente cuando leemos historias o información de José Smith, porque se va a hablar mal de él también. Por eso todo lo que aprendemos llevémoslo al Señor y preguntémosle a Él si es verdad, si es correcto. Y si sentimos paz y tranquilidad, viene de Dios. Y si nos sentimos confundidos, ya con angustia y con rabia o con sentimientos que no son de Dios, entonces aceptemos eso como una respuesta y sepamos que no es de Dios. Ok, entonces en este tiempo ellos están haciendo todas las preguntas. Se les hace, Mama Smith le dice a José Smith: no sabemos exactamente cómo vino esta revelación de sección 37, pero Mama Smith está muy preocupada por su familia. Hiram se ha tenido que ir a esconder a Colesville, donde viven los hermanitos Knight, porque también lo están persiguiendo. Ya tenemos más hermanitos de José Smith que han crecido. Tenemos a Samuel, que ya lo conocen bien. Tenemos a William, que era todavía un niño muy pequeño, pero ya está hecho un adolescente. Y tenemos a Don Carlos, pero pues en español le quitamos el Don, porque si no suena como un viejito, y le dejamos el Carlos, ¿no? Y Carlos también. Y ahí están las hermanitas de ella, Elizabeth, está Lucy, que es la más chiquitica. Pero todos están siendo perseguidos, y Mamá Lucy está muy preocupada. Entonces ella le hace una pregunta
a José Smith, le dice, hijo, ¿no crees que necesitas más apoyo? ¿No crees que necesitas más líderes? Y José Smith sigue pensando en esa pregunta, ¿no?, que la mamá Smith le hace. Y también, como Sidney Rigdon, ¿recuerdan a Sidney Rigdon, el gran pastor, el gran predicador que había bautizado Parley P. Pratt, de los 4 misioneros que venían, que pasaron por Kirtland y Ohio y bautizaron? Ok, él conoce bien la ciudad de Kirtland, conoce bien lo que es Ohio, porque pues ahí era donde él más predicaba. Y entonces se bautizó bastante gente. Recuerdan que ellos bautizaron casi, triplicaron la población de la iglesia en esa visita. Entonces Sidney Rigdon también le pregunta, le dice, José, tenemos tanta persecución, ay, perdón, estoy afuera y hay mucho ruido, tanta persecución aquí en Nueva York, ¿por qué no nos vamos a Ohio? Hay más miembros y no hay tanta persecución. Entonces, por el otro lado, José está pensando todo esto y tal vez le lleva esa pregunta al Señor, y ahí es cuando nace la sección 37. Me gusta mucho porque también cuando empieza la sección 37 vamos a ver que el Señor directamente le está diciendo a José, esto no va a ser una iglesita de pueblo, ¿no? De que solamente es una iglesita que solo la conocen ahí en el pueblo, ¿no? Esta va a ser una iglesia mundial. Van a haber sucursales, o van a haber muchas iglesias de esta misma religión en todo el mundo. Porque, bueno, empecemos con el versículo 1. Dice así, he aquí os digo que no es prudente que traduzcas más hasta que os traslade a Ohio. Y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Ahí le está diciendo, ok, ya no sigas traduciendo ahorita, le vamos a poner pausa a ese proyecto porque hay algo más importante. Y lo más importante es la seguridad de ustedes, porque yo ya conozco el corazón de los malos y no quieren dejarlos en paz. Entonces, me es prudente que se vayan a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Pues qué bueno, ¿no? Porque qué bueno que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, conocen el bienestar de nosotros, y siempre que nos aconsejan cualquier cosa, cualquier mandamiento que nos den, siempre es para nuestro bienestar y para salvarnos de las garras del enemigo y para que podamos escapar del mal. Por eso siempre nos dan mandamientos. Nunca pensemos que es por castigo, porque ellos nos quieren hacer sufrir. No es así. Siempre su propósito es para nuestro bienestar y para poder escapar del enemigo. Y me encanta ese primer versículo por eso. El segundo dice, y además os digo que no iréis sino hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido la iglesia. Le dice a José, ve y fortalece la ramita de Colesville, ve y fortalece la ramita de Palmyra. Hay otra ramita bien pequeñita en Waterloo, que está cerquita ahí a Fayette, y también a la ramita de Fayette, donde están los Whitmer, que son los de Fayette. Y Palmyra, pues donde está el Papa Smith, Mama Smith, Hiram, todos ellos. Y la de Colesville, si la recuerdan, es la ramita donde están los hermanitos Knight. Y conocemos al hermano Nuo Knight. ¿Recuerdan a él que él lo había poseído un espíritu y José Smith lo reprende? Ok, me encanta que el Señor le dice en la última frase del versículo 2, le dice, y más especialmente en Colesville, porque he aquí suplican con mucha fe. Le recomienda, le dice, mira, los de Colesville me están suplicando con tanta fe, por favor asegúrate de ir a visitarlos y fortalecerlos a ellos. Y además un mandamiento a la iglesia que me es prudente que se congreguen en Ohio para cuando regrese a ellos mi siervo Oliverio Cowdery. Entonces ahí le está diciendo cuándo es que tienen que estar ahí. Oliverio ya está por regresar y que le es prudente que se vayan para allá, ¿no? Que se vayan para Ohio. Esta sección es súper cortita, solo 4 versículos, y el cuarto dice, he aquí, en esto hay sabiduría, pero escoja todo varón por sí mismo.
Yo les estoy diciendo que es sabio que se vayan para Ohio, que es sabio que busquen protección, pero cada quien decida como ustedes quieran. Yo no los voy a forzar. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial jamás nos van a forzar. Todo nos lo dejan a nuestra prudencia, a lo que nosotros queramos, porque por eso se peleó, y esto lo repito siempre, yo sé, pero por eso se peleó en la preexistencia, porque tuviéramos el libre albedrío, que tuviéramos la opción de escoger. Y es exactamente lo que el Señor está haciendo en este momento. Les está diciendo, yo creo que es prudente que se vayan, sé que el enemigo quiere arrancarles sus vidas, pero ustedes escogen si quieren ir o no. Aquí viene la sección 38, que fue la que más me impactó y me encantó. Vamos a poder ver cómo se les va a pedir ciertas cosas, así como un sacrificio casi imposible, difícil, a estos santos de los primeros días. Ellos eran los santos de los primeros días, nosotros somos los santos de los últimos días. Ellos empiezan este recogimiento, nosotros tenemos que terminar este recogimiento. Entonces me encanta ver eso, el principio y el fin, ¿no? de lo que puede estar sucediendo. Se les va a prometer ciertas cosas que tal vez no van a entender, porque ellos no tienen templo todavía, no han recibido ciertas promesas. Pero nosotros, los santos de los últimos días, al leer esta sección, lo podemos leer como alguien que toma un examen con libro abierto, porque nosotros sabemos a lo que el Señor se refiere cuando dice embestirlos de lo alto, con poder. Nosotros sabemos qué significa eso, mientras que estos santos de los primeros días simplemente lo hacían con una fe ciega. Me encantó la similitud entre lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta sección 38 y lo que nos acaba de decir o nos ha estado diciendo el presidente Nelson, que dice parte del recogimiento de Israel. De hecho, una parte muy importante es el cometido de que nosotros como pueblo seamos dignos y estemos dispuestos. Otra vez, el libre albedrío, tenemos que estar dispuestos a ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos va a estar diciendo en esta sección. Me encanta, me fascina cómo empieza. Bueno, esta sección es dada durante la conferencia, porque después de que recibimos la sección 37, que ya sabemos que se van a ir para Ohio, me imagino que José fue a todas partes a hablar con todos y a prepararlos, y luego dijo, vamos a tener una conferencia general. Entonces todos aparecen ahí, todos llegan ahí, todos los miembros que tienen en ese momento llegan ahí y comienzan a hablar de esto. Escuchemos mientras José recibe esta revelación con los oídos del Espíritu y con los oídos de los santos de los últimos días. No leamos ni estudiemos esta sección como que, fue dada para los santos de los primeros días, no. Estudiémosla con la mira puesta en esta sección es dada para los santos de los últimos días, que somos nosotros. En ese momento todos se congregan, están ahí, tienen preguntas y José dice, bueno, vamos a preguntarle al Señor, porque todos quieren saber cuándo nos vamos, por qué nos tenemos que ir, por qué Ohio, por qué ahora, si era al principio estaban en pleno invierno, así que ellos dicen, bueno, vamos a ver por qué el Señor quiere ahorita, en este momento. Es un sacrificio difícil. Se les va a pedir que vendan casas, granjas, dejen todo en pleno invierno. Entonces tienen muchas preguntas. Entonces José dice lo que siempre dice, está bien, yo no tengo todas las respuestas, pero sé que el Señor la tiene, así que preguntémosle. Y comienza a recibir esta revelación. Una cosa que vi que me pareció similar también fue la conferencia pasada. Se nos dieron asignaciones y se nos dieron invitaciones, pero también se nos dieron muchas promesas. Es lo mismo que esta sección. Se les va a dar a estos santos de los primeros días, igual que a nosotros, asignaciones, promesas, bendiciones. ¿Escribieron ustedes
todas las asignaciones que se nos dieron en esta conferencia que pasó. Escribimos las bendiciones que se nos prometieron, las asignaciones que se nos dieron. Es increíble la similitud. Los invito a que lo hagan, especialmente bueno, es que todos los mensajes, pero el mensaje del presidente Eyring estuvo increíble. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos trabajando por cumplir esas invitaciones que nos acaban de dar para dar un reporte dentro de 6 meses? Porque estamos en abril, en octubre va a haber otra conferencia y se nos va a pedir reporte de lo que hicimos en estos 6 meses con las asignaciones que se nos acaban de dar. Entonces estemos listos para dar esa asignación. Ahora vamos a ver qué es lo que se les pide a estos santos de los primeros días, que a su vez nos están pidiendo a nosotros los santos de los últimos días. A ver, empecemos. No vamos a empezar con el número 1 porque eso lo quiero dejar al final. Vamos a empezar con el versículo 11 y 15. ¿Les parece? Entonces, si van ahí al versículo 11 al 15, vemos que el Señor siempre es tan exacto y Él no está con rodeos. Cuando vemos muchas de las enseñanzas en la Biblia, vemos muchas parábolas. Pero si ustedes miran en Doctrinas y Convenios o aún en el libro de Mormón, no hay tantas parábolas. El Señor ya nos está hablando sin tanto rodeo, ¿no? Y a una de las pocas parábolas que se encuentran en las Escrituras la vamos a encontrar en esta sección, pero creo que es porque Él se quiere asegurar que los visuales, los que escuchamos, los que entendemos con el tacto, todo, podamos en realidad entender lo más importante que tiene esta sección. Pero bueno, en la sección 15, del 11 al 15 dice: el Señor sabe que hay corrupción y que hay planes para destruir o perseguir a los santos, especialmente el querer destruir la iglesia cuando todavía está tan pequeña. Si se imaginan, si en ese tiempo ya Satanás quería destruir, aplastar a la iglesia cuando era una bebé, con muchas más ganas quiere ahora destruirnos. Entonces también tenemos que estar pilas, ¿no? Estar listos. Y el enemigo es real. El Señor quiere que sepamos que esto no es una fantasía de que el cucuy o no sé cómo le llamen, cuando eran niños que tendían a asustarnos con eso, y uno pensaba cuando llegaba un poquito más grande, ay, eso era pura mentira, no hay un cucuy, no hay un chamuco, no hay nada de eso. No, es real, Él existe y Él quiere destruirnos. Y nosotros debemos escoger, ya es tiempo de escoger en qué lado estamos. ¿Estamos con el Señor o no? Porque ya no podemos estar ahí pensándola y a ver si sí o si no, o será que es verdad, sino que ya es necesario. Y eso lo vemos en estos versículos del 11 al 15, nos está siendo bien clarito. Del 16 al 20, vemos que el Señor va a pedir grandes sacrificios. Los pidió de los santos de los primeros días, lo va a pedir a los santos de los últimos días, porque Él es justo y es exacto. Y si le pide algo a unos, le va a pedir lo mismo a los otros, porque es un Dios justo, un Dios correcto en todas sus cosas. Y a ellos les pidió vender sus granjas, dejar casas, dejar las comodidades. Pero lo más bonito, la promesa y lo más bonito de estos versículos es que Él dice, sí, tal vez van a dejar todo eso y va a ser difícil y van a conocer lo que es la pobreza, pero yo les prometo mejores tierras. Les voy a prometer una tierra de miel y de leche. Es hermosa la promesa. Les invito a que la lean y la estudien. Y nos comienza a dar un principio de consagración. Consagrar es poner todo en un solo lugar para que todos tengan lo mismo, ¿no? Y que el Señor reparta como Él vea, que no hay pobres ni ricos, sino que todos podemos disfrutar de lo mismo. Él nos da el verdadero significado de lo que son las riquezas y la pobreza. La riqueza en realidad, ¿qué es? ¿Y qué es realidad ser pobre? Pobre no es algo físico. Pobre es algo más que eso. Y Él nos lo explica ahí tan bonito. Y que nos va a dar la mejor recompensa. Porque
yo pienso que él se esmera por explicarlo tan bien, porque sabe que muchos de los santos de los primeros días se quedaron extremadamente pobres, después de haber trabajado toda una vida por tener algo. Y por eso algunos no lo siguieron. Y vamos a ver eso en la sección 39 y 40, porque le tenían miedo a la pobreza, le tenían miedo al pasar hambres o fríos. Pero yo me pongo a pensar, sí, eso debe ser tremendo y pues gracias a Dios nunca he sufrido algo así tan fuerte, pero si yo digo, por Cristo yo lo hago, por Cristo yo lo hago, por tener a mi familia yo lo hago. Y yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno calientito, el espíritu lo mantiene a uno calientito, el espíritu le llena a uno la barriga, yo creo, el estómago. Yo lo haría. Pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? Una cosa es decir yo vivo por Cristo y otra cosa es decir yo muero por Cristo, porque todos podemos morir, pero vivir por Cristo es ahí el verdadero demostración de amor. Del 24 al 27 nos está suplicando, ahí es cuando viene la parábola, que seamos uno, y nos lo repite 2 veces, el versículo 24 y 25. A ver, lo vamos a leer. Dice: estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y otra vez repite en el 25: y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. ¿Por qué será que el Señor lo repite 2 veces? Mientras yo estudiaba esto, me puse a pensar, ok, el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es similar: amar al prójimo como a ti mismo. Ahí los santos de los primeros días ya están demostrando que aman a Dios por sobre todas las cosas cuando se mudan y dejan todo, ¿no? Pero ahí no terminaba todo, porque una vez que estaban todos reunidos en Kirtland, Ohio, hubo mucha pobreza, mucha desigualdad. Los que ya vivían ahí vivían más o menos bien porque ellos no tuvieron que dejar nada, pero llegaban todos estos santos de Nueva York y de Pensilvania y de otros lugares que llegaron y tuvieron que ser justos y tuvo que haber mucha igualdad, y este mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo se tuvo que usar y demostrar de una manera tan grande como el primero, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo creo que por eso él lo repitió 2 veces, y todavía después les dio la parábola de que si hay un padre que tiene hijos, a uno le va a decir, vístase de zarapos y siéntate aquí, y a ti vístete de gala y siéntate aquí. No, porque si no, no sería un Dios justo. Y él dice, yo soy un Dios justo. Entonces a todos los voy a bendecir si ustedes ponen de su parte y se aman los unos a los otros como yo los he amado. Es hermoso, es hermoso. Yo sé que creo que en videos pasados hemos hablado de que amar al prójimo como a ti mismo es como 2 mandamientos en uno, ¿no? Que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, porque una jarra que está desocupada y quiere echar en un vaso, si está desocupada, ¿qué va a echar? No, ¿qué va a servir? No va a dar nada. Entonces, Él espera que así como ellos demostraron amor por Dios, ahora también demuestren amor los unos por los otros, y por los pobres y por los que no van a tener tantas comodidades como los que están viviendo ahí, o los que alcanzaron a vender su granja por buen dinero y se llevan algo con ellos, a los que no tenían granja que vender, sino ya vivían pobres y se van todavía con menos. Entonces muchos de ellos vendieron hasta sus caballos, sus maquinaria para comprar una carroza. La cambiaron por una carroza y meter lo que les cupiera en esa carroza y arrastrar para Kirtland, Ohio. Entonces podemos ver por qué la importancia, ¿no? La importancia de que el Señor hizo tanto hincapié en eso. Ay, no, qué tráfico. Bueno, en el versículo 30 hay una promesa de poder, porque Él está dando un plan. Él nos está suplicando, mira, yo sé explicarles, yo sé enseñarles esto mejor.
a mi manera, hágalo a mi manera, porque si no lo hacen a mi manera, lo van a tener que aprender a los golpes del mundo. Dice, sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad. De una manera retumbará en vuestros oídos con una voz más fuerte que la que sacudirá la tierra. Apréndanlo a mi manera, no a la manera del mundo, porque vienen cosas fuertes, les van a pasar cosas fuertes, va a haber mucha persecución. Escuchemos con los oídos del Espíritu de los santos de los últimos días. Pero me encanta cómo termina, ¿no? Porque pues nos tiene que decir lo que va a suceder. Pero siempre nos da esperanza, porque al final de la última frase del versículo 30 dice, mas si estáis preparados, no temeréis. ¿Y cuántos hemos repetido esa frase? Muchas veces. Pero ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados emocionalmente, físicamente, espiritualmente, monetariamente? ¿Estamos preparados? El Señor nos está diciendo, háganlo a mi manera. Y por años nos han estado preparando a los santos de los últimos días, así como Él preparó tan rápidamente a los santos de los primeros días. El 31 dice, y para que os escapéis del poder del enemigo. Me encanta, porque él nunca nos va a querer que nos agarre el enemigo. Él siempre nos está diciendo con anticipación, pero nosotros a veces no escuchamos, ¿no? A veces no entendemos. Bueno, el 32 aquí está el 32, que es el poderoso, que es mi versículo de poder, pero no quiero decirles qué es, sino que ustedes escojan su propio. Pues fue por lo que los di el mandamiento de trasladarlos a Ohio. Y allí os daré mi ley, y seréis llenos, investidos con poder de lo alto. En Ohio, Kirtland, es donde se construye el primer templo. Entonces ahí les está diciendo, van a ser investidos con el poder de lo alto. Nosotros sabemos lo que eso significa, ser investidos con el poder de lo alto. Sabemos, la palabra lo dice, el poder que trae eso, ¿no? El 32, del 33 al 42, al final de la sección casi, Él nos está diciendo que el evangelio se compartirá en todo el mundo. Este es un plan que no tiene error, si lo seguimos al pie de la letra. Los ricos, en realidad, serán ricos en todos los aspectos. Serán ricos físicamente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, en todos los aspectos. Eso es ser rico. Y ellos van a sufrir mucha pobreza temporal, pero los que perseveran hasta el fin son los que entienden esto, que la riqueza se encuentra en otro aspecto, en otra parte, no en lo que vemos, lo que tenemos puesto. En eso no se encuentra la riqueza. Y me encanta pensar en eso y poder ponerlo en práctica en mi vida, podérselo enseñar a mis hijos, para que cuando lleguen los momentos difíciles no nos desesperemos ni seamos de los que se quedan, porque vamos a ver muchas historias durante este tiempo de estudiar doctrinas y convenios de muchos hermanos maravillosos con un potencial increíble que se quedaron por el camino, y me da un pesar por ellos, porque me imagino el dolor que deben sentir o que deben haber sentido, ¿no? Cuando se dieron cuenta del error que cometieron. Yo lo único que quiero es salir salva y limpia. ¿Quién no quiere eso? Es lo que nos promete en el versículo 42, al final, el último versículo de esta sección tan poderosa. Y salid entre los inicuos salvos, sed limpios, los que lleváis los vasos del Señor, así sea, amén. Me encanta esa promesa, y es de la que yo me quiero agarrar, ¿no? De que esforzarnos por eso. Pero lo más hermoso de esta sección son los primeros versículos. Así que vamos a regresar al principio, porque ya que vimos cuáles son las promesas, cuáles son las asignaciones, cuáles son los retos que vamos a tener que pasar, y que los santos de los primeros días también pasaron, veamos por qué Jesús lo dice con tanta confianza y de dónde viene ese poder con el que Él nos promete
que seremos limpios y salvos. Entonces regresemos a los primeros versículos y vamos a ver ese poder. Al principio de esta sección, el Señor Jesucristo quiere que entendamos la clase de ser que nos está pidiendo hacer estas cosas tan difíciles. Y nosotros, el conocer la naturaleza de Cristo nos puede ayudar a que sea más fácil, a que tengamos más confianza, que tengamos esa fe ciega que tenían estos santos de los primeros días. Vamos a enfocarnos nada más en los versículos 1 al 8 y poder ver cuáles son las características de este rey, de este dueño que nos está dando estas leyes y nos está pidiendo sacrificar tanto, ¿no? En estos versículos vamos a aprender exactamente los dos lados de la naturaleza de Cristo. Hay una frase exacta, ¿no? Que el hermano Wilcox me gustó cuando él lo explicó. Dice, ¿dónde está? Dice, en estos versículos aprendemos la doble naturaleza de la deidad, ya que los dos lados están llenos de verdad y poder. Cuando escuchamos Jesucristo, Señor o Dios, ¿qué viene a nuestras mentes? ¿Cómo imaginamos su relación con Él? Así que nosotros, cuando decimos Jesucristo, ¿qué pensamos? Pensamos en un ser todopoderoso, todo lleno de autoridad, sentado en un trono allá arriba, que manda y que todo lo puede. O pensamos en un Jesús, en un Señor, en un Dios que es todo personal, que es íntimo con nosotros, que se sienta al lado de nosotros y nos escucha, que llora cuando lloramos, que se ríe cuando nos reímos. Eso es importante saberlo, porque en realidad Él es los dos. Ese es Cristo, es ese poderoso y ese persona sentada al lado de nosotros. En muchas partes de las escrituras hablan de este Cristo, ¿no? Que es el buen pastor, que es la gallina, el novio. Y en otras ocasiones de las escrituras hablan de todopoderoso, todo omnipotente, un Dios increíble, lleno de autoridad, un ser que tiene magnífica sabiduría. Mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? Déjenme en los comentarios, déjenme saber cómo lo ven ustedes, cómo es el Cristo que ustedes conocen, con el que conviven. ¿Qué clase de Cristo es? No hay una forma incorrecta de verlo, porque Él está a los dos lados de esta balanza, ¿no? Hay una escritura increíblemente hermosa está en Isaías capítulo 40 versículo 2, y yo quisiera podérselas leer porque me encanta y me pareció perfecta para lo que estamos hablando. El versículo 12 nada más. Todo el capítulo está increíble, pero los invito a que lean el versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, aquí Él mide todas las aguas, agarra todos los océanos y los puede medir en el hueco de su mano. Y la extensión de los cielos con su palmo. O sea, de aquí del meñique al pulgar, Él puede medir todo el universo. Y pesó los montes con balanza. Levanta todas las montes, y pesa los collados y los pone en una balanza. ¡Qué poder, qué omnipotencia, qué autoridad! Pero a la vez es el mismo ser al que puedes hacer preguntas y saber que te conoce personalmente por nombre y apellido. Ese es el Jesús que yo conozco.
cuando necesito que Él sea todopoderoso y que me ayude a pelear batallas, o que me dé la sabiduría que necesito para enfrentar algún problema, algún reto, Él está ahí. Sé que puedo contar en Él. Pero cuando nomás quiero sentarme callada y tal vez hablar o desahogarme, Él es el amigo que tengo al lado sentado mío, que también me da ese tiempo íntimo, que yo sé que no va a haber llamadas, no va a haber reuniones, no va a haber nada que me quite su atención, que cuando Él está escuchándome, me está escuchando a mí y a nadie más. Ese es el Jesús que yo conozco y con el que espero seguir caminando con Él y poder seguir luchando en esta vida. Bueno, en el versículo 1 me encanta que eso es lo que Él dice, porque Él quiere dejarlo bien clarito. Él dice, vuestro Dios. Así dice el Señor, vuestro Dios. Él podía haber dicho, así dice el Señor Dios, Jesucristo, pero no, Él pone la palabra vuestro porque Él quiere que sintamos y sepamos que Él es nuestro. Él quiere decirnos, yo soy tuyo y tú eres mía o tú eres mío. Somos uno, porque es lo que nos pide, que seamos uno, ¿no? Y luego dice, y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No sé cuántos de ustedes han podido ver una serie que se llama The Chosen o Los Escogidos. Está espectacular. Si no la han visto, por favor, vayan a verla. Hay una parte ahí donde María Magdalena dice, Nicodemos le pregunta a María Magdalena, ¿qué fue lo que Él hizo por ti? Y ella dijo, no lo entiendo, no lo sé. Solo sé que yo era de una manera y ahora soy de otra manera completamente diferente. Y la diferencia en medio de esos dos es Él. Y eso es lo que Él está diciendo en este versículo. Él dice, yo soy el principio y el fin. Y a mí me gustaría añadir, y todo lo que sucede en medio de esos dos. Ese es Él. Él es el principio y el fin. Y todo lo que sucede en medio de esos dos. Estos versículos son impactantes. Yo sentí mucho el Espíritu mientras lo leía, porque pude volver a renovar ese conocimiento y ese testimonio que tengo de que Jesús es el Cristo y que murió por mí y murió por todos nosotros, y si fuera necesario volverlo a hacer, Él lo volvería a hacer, porque de esa manera nos ama. En el versículo 3, ahí nos dice que Él fue el creador, ¿no? Y eso me encanta cuando yo pienso que Él es el creador, porque Él creó los mundos y nos creó a nosotros. Y cuando yo me enfermo o cuando yo no entiendo cómo es que mi cuerpo está funcionando, que no está funcionando muy bien, siempre recurro a Él y le digo, Señor, tú sabes cómo yo funciono, tú tienes los planos de mi cuerpo. Por favor, ayúdame a restaurarlos de la manera que tú los creaste. Pero que sea tu voluntad y no la mía, porque pues a veces las enfermedades nos enseñan muchas cosas. Las debilidades físicas nos hacen humilde y nos enseñan tienen muchas enseñanzas. Pero me encanta decirle a Él, tú sabes cómo yo funciono emocionalmente, físicamente, intelectualmente, socialmente. Ayúdame a funcionar de la manera que tú me creaste, de la manera que tú deseas que yo funcione. Y de verdad funciona. Y tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él es el creador, Él es el maestro. Y Él nos conoce de una manera que nosotros no podemos ni comprender. En el versículo 4 nos recuerda lo que ha hecho con nosotros y con los pueblos, cómo los ha librado. Él dice que nos va a recoger y nos va a poner en su seno. Cuando un niño está llorando o está triste, uno lo abraza, ¿no? Y lo aprieta en el pecho. Yo me imagino ese momento nosotros con ellos y me encanta, me parece algo tan sublime. Y Él aboga por nosotros, dice, abogo por ellos entre el Padre. ¿Se lo imaginan abogando? Yo sé que hemos hablado también de esto, pero yo siempre lo imagino abogando por nosotros y diciendo, ay Padre, por favor, mira, es que Maggie
no lo hizo tan bien, pero su corazón está en el lugar correcto. Ella lo hizo sin lo mejor que pudo con lo que tenía. No le podrías dar misericordia. Como un hermano que dice, no te preocupes, yo voy y hablo con papá y mamá y de esta también salimos. Ese es Cristo, el que nos saca de ahí, el que convence, el que habla, el que aboga por nosotros. Es hermoso. El versículo 5 y 6, veremos que también tiene justicia y esperanza que usará en contra de los que no quieran usar el albedrío de una manera correcta. Porque también tiene que ser justo, ¿no? Entonces, ojalá nosotros escojamos el lugar correcto para que esa justicia no caiga sobre nosotros tan severamente. Y al final del versículo 3, no sé si vieron que está el ay. Cuando dicen 3 veces ay, usualmente es porque es una escritura cuando ya no van a haber más oportunidades, cuando ya es cortante, se acabó, hasta aquí llegamos. Entonces, cada vez que vean esos 3 ayes, eso es lo que quiere decir. En el versículo 7, aquí está de nuevo su amor y su misericordia con nosotros y la promesa a esos santos de los primeros días y a nosotros de los últimos días. Nos está diciendo en ese versículo, mis ojos están sobre vosotros. Qué hermoso pensar que me está mirando. Estoy en medio de vosotros y no me puedes ver. Y esto hablamos la semana pasada. Tal vez no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos ver en diferentes cosas que suceden alrededor de nosotros. Pero hay una canción de la primaria que me encanta y siempre cuando me siento un poco triste, la comienzo a susurrar, a cantar y no me estoy dando ni cuenta y cuando me doy cuenta la estoy cantando. Y se llama Con el Salvador al lado. Ese himno es hermoso, todas las estrofas son lindas, pero la última es la que más me gusta. Dice, Cristo siempre está conmigo, aunque no le pueda ver. Mucho amor de él recibo, galardón por serle fiel. Quiero ser esa persona que me gustaría ser. Si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mí. Es un himno hermoso que siempre trae el espíritu y cuando uno escucha a los niños de la primaria cantarlo, puede sentir tan fuerte el espíritu. Yo puedo testificarles que sí, que Jesucristo está con cada uno de nosotros y que nos cuida. Me gustaría imaginar a Cristo sentado en un trono hermoso, mirándome y cuidándome, pero más lo imagino caminando conmigo, bajando de ese trono y estando en la situación que yo esté. Cuando pensamos en los apóstoles, cuando estaban en la tormenta, ¿dónde estaba Cristo? Estaba en la barca con ellos, pasando las mismas experiencias de la tormenta con ellos. Claro que Él se para y calma el mar, pero me encanta esa idea de que Él está con nosotros en medio de la tormenta. Él no está desde un trono mandando que el mar se calme, ni una voz que viene del cielo, ni está a las orillas del mar desde allá diciendo, ok, mar, cálmate. No, Él está dentro de la barca con ellos. Y ese es el Cristo que a mí me gusta pensar. En el versículo 8 termina Él con un broche de oro porque así es y me encanta como Él siempre es. Pronto vendrá el día que lo veremos en la carne, con un cuerpo perfecto y físicamente sentiremos su abrazo estrecharnos. Esforcémonos por ser purificados y mantenernos así. Aunque los templos estén cerrados por ahora, tenemos que mantener la mira puesta de tener una recomendación vigente. Acabamos de ver en la conferencia que 20 templos más van a ser construidos y eso es hermoso. Sí, ese versículo 8 está hermoso. Déjenme leerlo para cerrar ya esta sección. Pero pronto vendrá el día en que me veréis y sabréis que yo soy, porque el velo de tinieblas en breve será rasgado
y el que no esté purificado no soportará el día. Seamos purificados, mantengámonos activos, firmes, recomendaciones del templo al día para poder verlo. Es hermoso esta sección, y yo sé que si la estudian, ustedes personalmente recibirán también inspiraciones. Para mí fue como que encontré una nueva sección que nunca antes había visto. Me encantó. Ok, terminemos entonces con la sección 39 y 40, que me hizo llorar mucho porque este hermanito, en la sección 39 conocemos a un hermanito que se llama James Covell. Y bueno, tiene nombre James Covell, James Covell. Primero aquí yo tengo las escrituras de antes de 2013, entonces todavía tienen comentarios a veces que después de que recibieron todos los papeles de José Smith, pusieron al día las escrituras porque recibieron más información, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que el apellido de él no se deletrea Covell, sino Covell, y que no era un ministro bautista, sino un ministro metodista. Entonces, bueno, este hermanito llega a la conferencia, sabe de José Smith, sabe de que ha restaurado una iglesia, está muy interesado, le parece increíble todo, está en la conferencia, escucha todo, y después de la conferencia dice: sea lo que sea que Dios me mande, yo lo voy a hacer porque siente el Espíritu. Es un hombre que ha entregado 40 años a ministrar, a enseñar, a predicar de la Biblia. Y si tiene 40 años, yo creo que por ahí que se hubiera hecho ministro que a los 20 sería muy, muy jovencito, ¿no? Digamos a los 30 que se haya hecho ministro ya bien. Entonces, ¿qué tendría el hombre? Como 70 años, 60 años, digamos, por joven que fuera. Llevaba tiempo, ya no era un niño, era un hombre de una bastante edad. Y va decidido a decirle a José Smith y a Rigdon: yo quiero ser parte de esta iglesia, y lo que me mande Dios, eso voy a hacer. Entonces lo llevan y le dan una bendición. Dice: yo quiero saber la voluntad de Dios también. Entonces le dan su asignación. Y por favor, lean esta sección, estudienla también, está tan buena. Pero lo que más me gusta, lo que más me impacta, no puedo decir que me gusta, pero lo que más me impactó es: este hombre se le está diciendo, el Señor está feliz, ok, qué bueno que ya estás aquí. Le dice que muchas veces, miramos el versículo 8 que dice: y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí ahora, y he aquí, he conferido grandes bendiciones sobre tu cabeza. Le está diciendo que su corazón está o es correcto. En ese momento el corazón del hermanito James está correcto, porque está pidiendo hacer la voluntad del Padre. Y el Señor le recuerda en el versículo 9, le dice: no obstante, has conocido mucha tristeza. O sea que ya el hermanito James había pasado mucha tristeza, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Pero he aquí, los días de tu liberación han llegado. Sí, escucha mi voz que te dice: levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando mi nombre, y recibirás mi espíritu y una bendición mayor que cualquiera que hayas conocido. El Señor a él está diciendo: James, tú eres bueno. Ahorita quieres ser mejor, pero te voy a dar lo excelente si sigues. Esa es la promesa. De lo bueno, lo mejor, y de lo mejor, lo excelente. Siempre progresando, siempre subiendo. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Pero tristemente se le dice a él que no va a ir a predicar donde él conoce a todo el mundo, porque él le fascinaba estar más en el lado de New York, y allá lo conocían y era muy popular y era el gran predicador. Y el Señor le dice: no, te necesito en Ohio, o sea, al oeste. No te necesito donde te conocen, sino un lugar donde no te conocen. Y vas a tener que dejar todo. Y tú no te voy a dar un llamamiento no le da un llamamiento así como de que vas a ser el segundo consejero o el presidente de no sé qué. No.
le dice, tú vas a ser un misionero más. Tú vas a servir como sirven todos los otros misioneros. Y yo creo que eso no le pareció mucho al hermanito Colville. Porque se va y dice, bueno, muchas gracias por la bendición. Yo mañana vengo, les dejo saber cuándo parto para Ohio. Si es que dice esto, quién sabe, yo ya eso me lo estoy inventando. Pero al otro día, Rigdon y José Smith no ven al hermanito Colville por ningún lado. Entonces se preguntan qué sería, qué pasó, por qué no está, será que no viene. Y el Señor les revela en la sección 40 lo que le pasa al hermanito Colville, dónde está. Y lo triste es que desde el principio dice el Señor, he aquí, de cierto os digo, que el corazón de mi siervo James Colville fue recto ante mí, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra. O sea, ayer, y esto fue el día después, ¿no? Entonces digamos que el 5 de, ¿qué era? 5 de, no me acuerdo qué fecha es, pero bueno, el 5 de, porque era frío, estaba haciendo frío. Enero, sí, el 5 de enero se le da la bendición al hermanito Colville, se le promete todo eso, se le dice que su corazón es correcto, y al otro día ya les dice el Señor a Oliverio y a Sidney, el corazón de él fue correcto. Qué tristeza que en un día él pasó a ser de ser correcto a fue correcto. Entonces podemos ver que esta es la triste historia de un gran hubiera sido. ¿Y cuántas personas no conocemos? Ay, me da mucho sentimiento. Porque he conocido varias personas así. En la misión conocí bastantes personas que tenían tanto potencial, que habían sido tan entregadas al Señor. Pero por el miedo, como le dice el Señor aquí en el versículo 2, dice, y recibió las palabras con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y a los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Por consiguiente, quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él bien me parezca. Entonces, por miedo a la persecución, por miedo a no pasar pobrezas, a no tener escasez de algo material o algo temporal, dijo que no podía y se desapareció. Me encanta cómo el Señor termina, porque nos está diciendo, a ustedes no los he llamado a juzgar, a ustedes los he llamado a amar. Y esa es una frase que el Elder Rasband usó en una conferencia de BYU para las mujeres, creo que el año pasado la escuché, que él dijo, a nosotros se nos llamó a amar, no a juzgar. Y siempre le recuerdo y me encanta. Y aquí el Señor le está diciendo, y queda en mí hacer con él como bien me parezca. Él no está diciendo, y queda en mí hacer con él como mal me parezca, sino como bien, porque la misericordia de Cristo y de nuestro Padre Celestial es así de grande, que aun cuando cometemos errores tan notorios, ellos están dispuestos a perdonarnos y aceptarnos una vez que nosotros queramos regresar al redil. Entonces, oremos por todos los James Colvilles y oremos por nosotros mismos para que no caigamos en la misma tentación de los hermanitos, del hermanito Colville. Bueno, les amo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por siempre estar aquí, por el amor. Oremos por mantener la fe y viviendo de la manera que el presidente Eyring nos dijo en la conferencia. Se los voy a leer. Dijo el presidente Eyring, vivan de tal manera que cuando llegue el llamado puedan dejar todo con facilidad. Hay mucho poder y mucha sabiduría en esas palabras. Que disfruten su fin de semana y que recuerden que Dios es grande y Dios es muy, muy bueno. Nos vemos. Chao.